Gracias, mi Señor, por todo lo que provees. Gracias por cada niño que traes aquí, mi Señor. Aquí queremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, mi Señor. Llena esta iglesia de niños, de adolescentes, de juventud, mi Señor, que tanta falta nos hace. Haz crecer nuestra iglesia en amor, mi Señor, y con amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito para que puedan ir abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a estudiar hoy un pasaje que está en Mateo 16. Y mientras lo van encontrando, repetimos el texto lema que este año estamos aprendiendo, que se encuentra en 2 de Timoteo 4:7. Lo leemos, aquí está en la pantalla, dice: sigo peleando la buena batalla, sigo corriendo la carrera, sigo guardando la fe. Y el Señor quiere que sigamos adelante, que no bajemos los brazos, que no bajemos el ánimo, que no baje nuestra moral, tampoco que podamos entender que Él está con nosotros siempre. Y precisamente el día de hoy, a través de este pasaje, el mensaje se llama Jesús es el Hijo prometido de Dios, o el Hijo que Dios ha prometido. Van a repartirles por ahí unos bosquejos para que puedan ir llenando los espacios en blanco. Si alguien necesita pluma, por favor, levante su mano para que se la puedan acercar también. Ese pasaje de Mateo 16, del 13 al 20, es un pasaje que muchas veces ha sido mal interpretado, mal entendido y torcido para que diga lo que la gente quiere que diga. Sin embargo, hoy vamos a analizarlo, a desglosarlo, para poder entender lo que dice y el contexto en el que se expresan estas palabras, tanto del Señor Jesús como la respuesta del apóstol Pedro. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 16, del 13 al 20, va a aparecer en la pantalla, está en su Biblia, es la versión Reina Valera, si usted trae versión 60. Está en el bosquejo también, de todos modos lo podemos leer todos juntos. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Buen Dios, nos acercamos a ti en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pidiendo tu dirección, pidiendo que tú nos ayudes a poder entender y aplicar tu palabra, que nos dé sabiduría, Señor, para entender, que podamos estar dispuestos a aprender y no cerrarnos a querer defender una postura, sino aprender lo que tu palabra nos enseña. En Cristo Jesús, Señor, trabaja con nosotros. Amén. Es importante notar que el contexto de este pasaje nos ubica a Jesús y sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que había fundado Felipe el tetrarca unos años o unos siglos más bien
antes de Cristo. Y era una ciudad con mucha influencia de diferentes culturas. Había culto a diferentes dioses, dioses con D minúscula, y sobre todo a una deidad llamada Pan. Y esta deidad se representaba, no con una concha, ¿verdad? Sino más bien era una persona, mitad hombre, mitad cabra. ¿Sí? Entonces era una deidad era como un hombre con hocico de cabra, con cuernos de cabra y cola también. Entonces de esa manera se representaba esa deidad que predominaba en Cesarea de Filipos. Entonces hay que ubicar un poquito el contexto, ver la cultura para poder entender por qué el Señor Jesús empieza a preguntarle a sus discípulos eso, porque al final en el versículo 20 dice, no le digan a nadie, porque si lo comparamos con Mateo 28, 19 al 20, pues como que se nos hace raro, ¿no? La gran comisión nos dice, id y haced discípulos, y aquí el Señor está diciendo, hey, espérense. Pero hay que entender que es el contexto de en dónde está y el fanatismo religioso que se vivía en la región de Cesarea de Filipo. Entonces, el Señor Jesús hace una pregunta importante. ¿Quién dice la gente que soy? O sea, las personas de esa región, ¿qué pensaban sobre el Señor Jesús? Hay que notar que no estaban en Jerusalén, no estaban entre puros judíos, sino en una región donde había una diversidad cultural, donde había muchas creencias religiosas. Y Jesús pregunta esto porque quería que sus discípulos se dieran cuenta, que analizaran lo que las personas creían y decían sobre el Cristo. Hoy en la ciudad donde estamos, en la cultura en la que nos movemos, hay muchos conceptos sobre Dios. Alguna gente pensará que Dios está lejano y que ya se olvidó de nosotros. Otras personas pensarán que Jesús está en los templos ahí clavado y entonces hay que ir a ver a Jesús ahí al templo. O otras personas podrán pensar que Jesús se quedó clavado y ahí hay que traerlo ahí siempre. Hay muchas perspectivas o pensamientos sobre quién es Dios, quién es Jesús. Sin embargo, este pasaje quiere aclarar todo ello. Quiere hacernos ver, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, el Cristo, capaz de perdonar nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe únicamente en Él, capaz de darnos vida eterna, capaz de sanar, transformar nuestra vida, llevarnos del infierno hacia la gloria, hacia la vida eterna, cuando ponemos nuestra fe en Él. Ese es Jesús, ese es el Cristo que predicamos. Entonces, hoy en día podremos ver, escuchar muchos conceptos sobre Dios. Sin embargo, usted y yo necesitamos creer lo que la Biblia dice sobre Jesús. Hoy vamos a reflexionar precisamente en eso, contestando 3 preguntas que podemos hacerle a este pasaje. La primera pregunta, y llene por favor ahí los espacios en blanco. La primera pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? O si lo quiere hacer más personal, ¿quién es Cristo para mí? Y a lo mejor usted puede empezar a pensar, bueno, pues Cristo es Dios, y Cristo es mi Señor, mi Salvador, Cristo es el que murió en la cruz. Podemos empezar a pensar, ¿quién es Cristo? Pero en verdad nuestros hechos, lo que hacemos, lo que decidimos, dice de quién es Jesús para nosotros. Vamos a leer estos versículos, hablando del 13 al 16, Mateo 16, Mateo 16 del 13 al 16. Vamos a leerlos en esta versión para comparar un poco. Dice así: Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios que vive y da vida. Por medio de este pasaje, si nos damos cuenta, ahí en el versículo 14, los discípulos están expresando lo que la gente pensaba, lo que la gente de esa región pensaba. Y tenemos que leer más allá de un nombre como Juan el Bautista o Elías o Jeremías. Tenemos que leer más allá. La gente pensaba que los muertos podrían regresar. La gente pensaba, ¿verdad?, que alguien podía regresar y volver a anunciar un evangelio o una noticia. Porque estaban acostumbrados en esa cultura a eso, a invocar a los muertos, a consultar a los muertos. Cosa que el Señor había dicho, no lo hagas. Pero en esa cultura, en esa región, se hacía eso. Por eso la gente pensaba, no, este ha de ser Juan el Bautista. Sí, ya el espíritu de Juan el Bautista se posesionó sobre este hombre. O el espíritu de Elías se posesionó. O sea, estamos viendo la expresión cultural, lo que la gente pensaba, que no está muy lejos de lo que la gente o alguna gente piensa hoy. ¿Sí? Entonces podemos seguir entendiendo un poco en qué región estaba Jesús, qué es lo que la gente pensaba. Y por eso el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Por eso la pregunta es para nosotros, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? El versículo 13, ¿verdad?, hace esta pregunta. Y a lo mejor habrá diferentes opiniones sobre Cristo. Algunos dicen que Cristo solamente fue un buen hombre, un buen maestro, un buen ejemplo. Eso dicen algunas sectas o algunos que se reúnen en salones o en otras iglesias, que solamente Cristo fue un buen hombre, un buen ejemplo. Y hasta ahí. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesús es quien salva, redime, transforma. Es Dios hecho carne, que dio su vida por nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador, que vino, fue al cielo y un día regresará por nosotros. Ahí está la promesa en su palabra. Entonces, el concepto que tenemos de Cristo se refleja en lo que pensamos, hablamos, decidimos y hacemos. Ese concepto que tenemos de Cristo se refleja en mis decisiones. Si yo me porto de cierta o tal manera, es porque yo así creo que Dios me la va a pasar, que no va a pasar nada, que todo está bien, que pues después me arrepiento y ya. O simplemente, pues, algunas personas dicen, pues para eso es el novenario. Pero la palabra del Señor es clara. Y cuando habla de que solamente en Cristo hay salvación, de que solamente en esta vida tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo, entonces esa es la verdad, ese es el camino, esa es la vida. ¿Cómo llegamos entonces a saber quién es Cristo? Si yo tengo dudas y si la pregunta de quién es Cristo para mí me hace dudar, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo llegamos a saber quién es Cristo? La palabra del Señor, la Biblia, nos revela quién es Cristo. El versículo 16, Pedro dice que abriendo la boca dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor más adelante le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios da a conocer, Dios nos revela, en este caso ahora a través de su palabra, lo que debemos conocer a través o sobre Él. Dios nos revela en su palabra quién es Cristo y todo lo que hace por nosotros. La Biblia dice que Cristo es Dios. Pero ¿sabe usted en qué versículo? Romanos 9:5. Romanos 9:5. Si alguna vez llegan por ahí con usted, ¿verdad? Y le dicen, no, es que Cristo solamente fue un buen hombre, es un buen maestro, ¿verdad? Cristo solamente pues es un buen ejemplo, pero mira, también hay que... Ahí está, Romanos 9:5. Dice, sus antepasados son los patriarcas y los judíos son la familia física de Cristo.
Cristo, quien está sobre todo. Cristo es Dios, bendito para siempre. Así sea. Amén. Entonces, este versículo echa por tierra todas aquellas enseñanzas que dicen que pues, nada más Jesús es un buen ejemplo y pues hasta ahí fue un buen hombre y hasta ahí. Pero si no queremos ser confundidos, entonces usemos la palabra del Señor para poder entender que dice literalmente en todas las versiones, porque esta versión que está aquí no es Reina Valera 60, pero Reina Valera 60 también dice lo mismo y otras versiones también dicen lo mismo. Entonces no importa en qué versión usted lo lea, dice eso. Entonces necesitamos entender que Cristo es Dios. Dios se hizo hombre, dio su vida por todos nosotros. Y necesitamos entender el plan maravilloso de Dios para salvarnos. Por eso Cristo es para nosotros, o debe ser para nosotros nuestro todo. No solamente el ejemplo, sino nuestro Señor y Salvador. Y cuando decimos nuestro Señor y Salvador es porque el Señor manda. Y Él me salva, Él me dirige, Él me dice, Él me guía, Él me ayuda. De eso se trata nuestra vida en Cristo. Jesús no es el botiquín de primeros auxilios. Jesús es la guía, la dirección que necesitamos cada instante. Entonces, basemos nuestras decisiones en lo que enseña la Biblia. Basemos nuestra fe en lo que Dios nos dice, sobre toda duda, sobre todo temor. Porque no estamos siguiendo a Cristo para quedar bien con alguien, estamos siguiendo a Cristo porque hemos creído que Él es el camino, la verdad, la vida, y no podemos llegar al Padre Celestial de otra manera. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Sigamos adelante. La siguiente pregunta entonces que podemos contestar, llene ahí los espacios en blanco, por favor. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que Cristo dice sobre creer en Él? La primera pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿O quién es Cristo para mí? La segunda pregunta tiene que ver con, ¿qué es lo que Cristo dice sobre creer en Él? ¿Saben? Somos bendecidos cuando creemos. Somos bendecidos cuando confesamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Somos dichosos cuando nuestra fe en Él sobrepasa las dudas, la incertidumbre, el temor. Vamos a leer Mateo 16, 17 y 18. Dice así. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Y aquí quiero hacer también otra pausa para poder explicar un concepto equivocado que muchas veces a través de este pasaje se ha enseñado. Cuando el Señor Jesús le dice a Simón, bienaventurado, afortunado, es porque Pedro acaba de declarar una gran verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vive y que da vida. Pedro tenía esa certeza, no había duda, no había confusión. Entonces nuestras declaraciones deben de ser así, sin duda, sin confusión, firmes, como dice el himno, ¿no? Firmes y adelante. Entonces, después el Señor Jesús en el versículo 17 le dice, qué afortunado eres, Simón, porque has entendido, y eso que es una convicción en tu vida, mi Padre te lo reveló. Y luego el Señor Jesús le dice, también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Algunos han pensado que cuando le dice tú eres Pedro y construiré
construiré mi iglesia sobre esta roca, algunos piensan que Jesús le dice a Pedro que va a fundar su iglesia sobre él. Pero esto no es así. Si vamos a las palabras en el original, Pedro quiere decir Petros en el griego, o piedra. ¿Sí? Piedra. Y cuando el Señor habla sobre esta roca, habla de una roca mucho más grande que una piedra. En nuestro lenguaje hay una diferencia. Cuando decimos piedra, nos referimos a algo que podemos agarrar con nuestra mano y a lo mejor lanzar al agua, ¿verdad? Ahí al río o al canal. Pero cuando decimos roca, ya nos estamos refiriendo a algo más pesado, más grande. En el griego hay esta distinción. Entonces, Pedro, que significa Petros, que es piedra, ¿sí? Cuando el Señor Jesús le dice, también tú eres Pedro. Y es como un juego de palabras, porque anteriormente Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra. Pero sobre esta roca, hablando sobre él, sobre Jesús mismo, dice, voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está edificado sobre un hombre, no está edificado sobre una persona, sino sobre Cristo Jesús. Y cuando dice, es más, aquí el Señor Jesús todavía remata con un gancho, dice, las fuerzas de la muerte no la derrotarán. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor mismo, Jesús mismo, venció a la muerte. ¿Sí? Pedro murió y no resucitó, pero Jesús sí murió y resucitó. Nos dio vida, tenemos vida juntamente con Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo está fundada en Él. Y las fuerzas de la muerte no pueden derrotarla, las puertas del Hades no pueden hacerle nada porque Cristo venció a la muerte. Entonces, ahí está la refutación para quienes piensan que no, es que Pedro trae el llavero allá en el cielo, ¿verdad? Y anda con el llaverote, y entonces, a ver, tú estás en la lista, así te abro, ¿verdad? Pásale. No es así, es una imagen que nos han querido vender, pero no es así. La iglesia, aquí está hablando de la iglesia, es quien tiene esa fuerza o ese evangelio. Lo vamos a ver en los versículos siguientes. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares, o sea, se refiere a la iglesia, al evangelio, a lo único que puede salvar. Por eso somos afortunados cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Somos afortunados cuando nos dejamos dirigir para entender, confesar y vivir la voluntad de Dios. Lo está diciendo el Señor Jesús a Pedro. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor luego responde, Pedro, bienaventurado. ¿Sí? Es como decir, bien has dicho. Sí, bien lo has dicho. Yo les animo para creer, para vivir lo que el Señor dice, lo que somos. Somos hijos de Dios, a quienes nuestro Padre Celestial revela su voluntad, revela su palabra. Somos la iglesia de Cristo. Nuestro fundamento está en Él. No tenemos un fundamento en una persona como algunas sectas o otras religiones que ponen su fundamento en su fundador. Y tienen una confesión que tienes que declarar que tal fundador es profeta, si no, no puede ser salvo. Sin embargo, nosotros creemos únicamente en Cristo. Únicamente Él puede salvarnos, Él puede transformarnos. Y nos invita para que creamos lo que la Biblia dice que somos. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son pueblo escogido por Dios,
sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, pero quiere que nos la creamos, que vivamos esa realidad, que vivamos creyendo lo que su palabra dice. Yo quiero animarles para que vivamos lo que Dios dice que somos. Somos escogidos, somos su pueblo, somos todo lo que dice Primera de Pedro 2:9 y otras cosas más que la Biblia nos enseña. Porque podemos ser bendición en vez de burla, podemos ser buen ejemplo, podemos ser un ejemplo de veracidad, de honestidad, podemos compartir y guiar a otras personas. Somos afortunados porque podemos guiar a otros para que conozcan al Señor Jesús. Vamos adelante. La tercera pregunta entonces tiene que ver con ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál será tu respuesta a lo que Cristo te dice? Si ya analizamos quién es Cristo para mí, si ya analizamos también qué es lo que Cristo dice sobre que debemos creer en Él, ahora, ¿cuál será nuestra respuesta a lo que Cristo nos está mostrando? Miren, siempre lo que Cristo nos dice nos desafía. Nos invita para que nos movamos a servir, a creer, para que tomemos decisiones y reflexionando en lo que Él nos dice. Estos últimos versículos, hablando de Mateo 16, 19 al 20, Mateo 16, 19 al 20, dice, te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Gracias. Este pasaje también ha sido muchas veces torcido o interpretado de manera equivocada, ¿verdad? Para que algunas personas se crean que anden, yo te ato y yo te desato y te amarro y bueno, pues no sé en dónde dice eso. Aquí está hablando del Evangelio. Lo único que tiene poder en la tierra y que se repercute en el cielo es el Evangelio presentado y la persona recibiendo a Cristo. Eso es lo único. Entonces, Dios quiere que lo entendamos. Claro que nuestras palabras pesan, nuestra alabanza tiene significado, lo que decimos también. Pero este pasaje, cuando dice, te daré las llaves del reino de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, nos está hablando a todos nosotros que hemos puesto nuestra fe únicamente en Cristo. ¿Qué es lo único que nos da entrada al cielo, al reino de Dios? Nuestra fe en Cristo. El Evangelio por gracia, el Evangelio que hemos recibido por gracia. Y cuando dice, todo lo que ates en el cielo, en la tierra, igual en el cielo, esta versión dice, si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. Y a quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Se refiere al Evangelio del Señor Jesús, que es el único que tiene poder para salvar. Cuando recibimos a Cristo, somos libres de la condenación. Cuando lo rechazamos, seguimos en esa condenación. Por eso, las llaves del reino de Dios no recaen sobre una persona para decir, tú me caes bien, tú sí entras, tú no entras, tú pues tienes que hacer méritos, ¿verdad? No, sino la entrada al cielo, a la vida eterna, es cuando ponemos nuestra fe únicamente en Cristo. Efesios 2, 8 y 9 es un pasaje que conocemos, porque por gracia
Sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma. Entonces, la salvación es por gracia, es un regalo que no merecemos cuando ponemos nuestra fe únicamente en Cristo. Por eso, usted y yo tenemos el privilegio de poder invitar a otras personas para que entren al cielo a través del bendito evangelio del Señor Jesús. Usted y yo tenemos esa llave que la puerta para que muchas personas entren, y esa llave se llama el evangelio de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor y decidimos seguir a Cristo, decidimos obedecerle, decidimos hacer su voluntad. Por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No es porque ponga mi fe en el pastor o en la denominación bautista o en tal o cual postura, dispensacionalismo, arminianismo o puritanos. No se trata de eso, se trata de poner mi fe únicamente en Cristo Jesús. Esa es la llave para entrar al cielo. Y el pasaje nos está diciendo, ¿verdad? O sea, tú, Pedro, acabas de decir que Jesús es el Mesías, entonces esa es la llave para que tengas vida eterna. Confesar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y así, ¿verdad? Esa confesión que hacemos en la tierra tiene repercusiones eternas en el cielo. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados en la tierra, tiene repercusión en la eternidad, en el cielo. De eso está hablando el pasaje. Y debemos entenderlo así. Por eso la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta a lo que Cristo te dice? ¿Cómo vamos a responder a esto que el Señor nos está mostrando? Somos llamados a creer lo que Dios dice en su palabra y tomar decisiones creyéndole. Porque cuando compartimos el Evangelio, estamos compartiendo la voluntad de Dios. Estamos invitando a las personas a que gocen, a que entren en esa morada celestial. Lo que Dios nos muestra en su palabra no son noticias falsas, es la verdad, es lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios quiere que vivamos. Por eso yo les animo para que tengamos valor, determinación, firmeza, para creer lo que Cristo nos está diciendo. Hebreos 13:6 dice, así podremos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Dios quiere que tengamos fe, confianza, firmeza en Él. Claro, tendremos miedo, dudas, inseguridades, pero no debemos dejar que eso nos domine. Es algo muy diferente. Todos sentimos, tenemos emociones, todos. Hay cosas que nos asustan más, otras menos, y cada quien es diferente. Pero la diferencia es que no debemos de dejar que eso que me asusta o que tengo duda domine y me lleve a tomar decisiones. ¿A poco si ustedes escuchan en las noticias, verdad, que hubo un choque por allá a 5 cuadras de su casa, usted se va a encerrar y ya no va a salir en todo el día? Bueno, eso es dejar que los miedos nos dominen, nos controlen. Claro que no, usted va a salir y va a hacer su día lo que tiene que hacer, va a orar y se va a encomendar en las manos de Dios. Entonces necesitamos vencer nuestros miedos, nuestras dudas, yendo a la palabra. ¿Sabe? Hay un personaje que se llama C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él se convirtió estudiando la Biblia, porque un amigo de él, un hombre apellidado Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos,
Lo invitó, oye, pues si tú eres ateo, le dijo, pues entonces busca en la Biblia la respuesta. Y así fue como C.S. Lewis se convirtió. Lee Strobel, otro hermano norteamericano, escritor de muchos libros, el más famoso es El caso Cristo. Él también, siendo un periodista ateo, su esposa se convierte. Y cuando él llegaba a casa, siempre decía, quiero a mi esposa de vuelta. Hasta que un amigo de él le recomendó, pues estudia la Biblia y busca el error para que pueda refutar. Y estudiando la Biblia, él se convirtió al Señor. Un pastor el día de ayer, el pastor Luis Ortega, director del Instituto Bíblico, él cuenta en su testimonio que él trabajaba en una empresa y había varios cristianos en la empresa. Y él tenía que llegar a las 6 y cacho de la mañana, echar a andar la producción, y tenía media hora. Y en esa media hora se ponía a leer la Biblia y se enojaba y la aventaba así al cajón porque no decía lo que él quería. Después se le pasaba el coraje, la agarraba, la seguía leyendo hasta que él cayó rendido a los pies de Cristo. Y ahora es pastor en Chihuahua. Entonces, usted y yo necesitamos ir a la palabra de Dios y creer lo que Él nos está mostrando. Profundicemos. No nos conformemos con lo que de oídas hemos oído. Profundicemos, vayamos a la palabra, para eso está. Usted y yo somos personas capaces que podemos ir a la palabra, estudiarla y convencernos de lo que Dios dice. Y eso es lo que el Señor quiere. Para que terminemos diciendo, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que terminemos invitando a otras personas para que se entreguen al Señor, para que crean, para poderles decir, mira, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y por tus testimonios los de tu casa. Cree. Pero usted y yo necesitamos tener convicción, tener firmeza, ir a la palabra, despejar esas dudas y dejar que el Señor nos reavive esa fe que tenemos en Él. Respondamos entonces con obediencia y compromiso a lo que Dios nos enseña. Pongamos nuestra voluntad al servicio de Cristo, pues Él nunca nos defraudará. Y Dios nos desafía para que podamos vivir demostrando que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Es el desafío que el Señor nos hace. Vivir demostrando que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Que mañana no vamos a ir a buscar otro templo, otra iglesia, porque como que hoy me faltó algo, ¿verdad? Y voy con los de pare de sufrir, porque ahí se pone bueno, y luego voy a otro, porque allá también. El Señor quiere que usted y yo tengamos convicciones firmes, que Él nos llene. Él solamente puede llenar ese vacío que traemos en nuestro ser. Yo le invito para que prefiramos hacer su completa y buena voluntad. ¿Sí? Que nuestra preferencia sea hacer lo que Dios dice. Sí, hay otras invitaciones. Usted puede decir, sí, tengo una baraja de invitaciones, pero yo prefiero servir a Cristo. Pero yo prefiero caminar con el Señor. Dios bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Te ruego que tú nos sigas enseñando, que tú sigas obrando en nuestra vida. Sigue trabajando, Señor, en nosotros. No nos dejes, no nos sueltes. Sigue llenando de convicciones firmes en tu palabra. Síguenos hablando, síguenos moviendo, Señor, más cerca de ti. Tú sabes cuánto te necesitamos, Padre, para poder compartir, para poder hablar a otros. Porque como Padre, Señor, necesitamos despertar y dar el mejor ejemplo. Necesitamos instruir a los niños en tu camino, a los jóvenes en tu voluntad y ser ejemplo para otras personas, un buen ejemplo para otras personas. Tú sabes que somos humanos
pero eso no es ningún pretexto para no esforzarnos en hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, siempre. Aquí está tu iglesia, aquí estamos, Señor, como tu pueblo. Síguenos hablando, síguenos desafiando y que podamos responder con valor, diciendo, heme aquí, aquí estoy yo, Señor. Úsame, guíame, enséñame, abre mi boca, llévame donde tú quieres. Voy a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.